vamos a ir a la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en el mensaje 20 hablando acerca de la iglesia y la oración. Y para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 5, y el versículo 7 y 8 dice esto. Deje poner mi relojito porque si no nos quedamos hasta la tarde. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Qué debo tener? Debo tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo? Sí, ya viste, Alexis, te dije antes, tienes que estar atento. Hasta la venida del Señor, Alexis. Dice: hasta la venida del Señor. Mire como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Luego vamos a saltarnos porque ya hemos leído esto, pero el versículo 13 dice lo siguiente: ¿de dónde nos vamos a afirmar hacia lo que vamos a hablar hoy? ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Marlon dice: haga oración, ¿verdad? ¿Y qué hacen los hermanos? Publicaciones, ¿verdad? Lee mal, pero dice no haga publicación, dice haga oración. Entonces dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego dice el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede, ¿cuánto puede? Puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, ahí está la bendita palabra del Señor. Si usted está ahí por primera vez, Bertita y José estarán entonces dándole la bienvenida. Déjenos un saludito, póngale me gusta a la transmisión, comente y comparta mientras nosotros estamos predicando. Muy bien, mire por favor, estamos hablando durante la mañana, hablamos acerca, no voy a hablar casi nada de la mañana, solamente decir esto, que cerramos hablando de la importancia que nuestra oración sea pedir con fe, esperar y tener paciencia. 3 elementos importantes de la oración. Bien, ahora sí anduviste bien, Alexis. Ahora le apuntó súper bien. Número 1, entonces orar con fe, ¿verdad? Número 2, tener paciencia. Y número 3, tener esperanza. Y esos 3 elementos usted los va a ver siempre distribuidos en medio de la oración. Cada oración que se hizo, cada oración que se hace, cada oración que está manifiesta en la Escritura, estos 3 elementos son muy importantes: la fe, la paciencia y la esperanza. Entonces eso nos muestra de alguna forma el alineamiento de los frutos del creyente, guiados por el Espíritu Santo. Ahora usted que está ahí, mi querido hermano, siempre tendrá que orar con fe. La fe, justamente, ya el hecho de orar, estamos manifestando fe. Porque si no tuviéramos fe, ni siquiera oraríamos. Entonces el hecho ya de orar al Señor es una manifestación de fe. Ahora, para que la fe pueda entonces encontrar el camino, debo, como dice la Escritura, tener paciencia.
Hablamos entonces de la importancia de la paciencia y que la paciencia tiene su base en el conocimiento y entendimiento de las Escrituras y la operación del Señor sobre nosotros. Si sabemos entonces que muchas de las cosas que el Señor hace demandan paciencia en nosotros, porque no solamente Dios nos quiere dar aquello que nosotros pedimos, sino Dios nos quiere formar por medio de la espera. O sea, el hecho de esperar justamente manifiesta no solamente la fe, la paciencia, sino que en ese tiempo de espera hay un tiempo de formación. Cuando nosotros vamos esperando, esa espera que a veces se vuelve como larga y uno dice, uy Señor, ¿y cuándo me va a contestar? Y el hecho de mantener mi oración en ese estado constante de espera, entonces uno va a ver que de esa forma también uno es procesado. Justamente a veces en medio de nuestra oración de fe también Dios espera renuncia. Por eso el Salmo 37 dice que debemos guardar silencio y espera en Él, dice la Escritura. El Señor dice que debemos esperar, algo que a veces no hablamos. A veces nosotros queremos todo rápido, en un mundo que todas las cosas andan rápido, creemos que el Señor va a funcionar al ritmo de nuestras necesidades. O sea, nosotros queremos algo y ya, pero no es así. La Biblia nos enseña primero a pedir con fe y luego de pedir con fe también a esperar, pero esa espera debe ser activa. No es que le dejo el problema al Señor y yo me olvido del rollo hasta que Él me responda, no, sino que debo estar siempre esperando. Es como cuando uno, no sé si le ha pasado que uno, hicieron alguna vez el experimento del porotito, que lo pones en un algodón y ¿qué hace uno? Deja la semillita ahí y ¿qué hace uno todos los días? Lo va a ver, lo está mirando, está viendo cómo crece, si ya pasó algo, si no pasó nada. Bueno, de alguna forma todos nosotros cuando hemos depositado una semilla, así como el labrador, uno está mirando el crecimiento y el desarrollo de ella. Y eso es hermoso porque para que haya un fruto, primero tienen que haber evidencias, tiene que haber, de hecho, cuando uno lo piensa, uno pone una semilla en tierra. Y uno tiene que diferenciar, hay cosas que se entierran cuando mueren y hay cosas que se entierran para que den fruto. Entonces se pone debajo de la tierra y uno deja ahí. Y luego de eso tiene que haber un regar, ¿verdad? Uno tiene que regar esa tierra. Ya no la debe mover mucho, sino que uno la debe regar. Y hay cosas que suceden antes que uno pueda ver lo de arriba. La semilla está creciendo hacia abajo. O sea, hay cosas que de pronto uno no ve que están saliendo, pero porque, de hecho, qué hermoso es eso, porque finalmente uno no está viendo ni siendo testigo del proceso de la semilla, aunque la semilla ya está trabajando. O sea, uno puede no ver lo que está sucediendo, pero que no vea lo que sucede no quiere decir que no suceda algo en esa semilla y en esa tierra. Entonces uno la deja ahí, por ejemplo, uno planta, no sé, un tomate, cualquier cosa, la deja ahí. Y uno puede mirar y la tierra puede estar plana todavía. ¿Y uno qué hace? La riega, ¿verdad? Y uno tiene que tener paciencia. Y muchas cosas antes que sean visibles para nosotros, hay algo en la semilla que se está produciendo hacia abajo, lo cual no lo puedo ver, pero tengo que volver a regarla porque algo está trabajando en la semilla. Un potencial, algo está rompiendo y la semilla antes de romper hacia arriba rompe hacia abajo. Entonces se está desarrollando toda esa semilla y de pronto en algún momento lo que nosotros vemos hacia arriba, un pequeño romper, porque tiene que haber un rompimiento, la tierra se tiene que mover, algo tiene que salir. Lo que nosotros vemos no tiene ninguna comparación a lo que la semilla ya ha comenzado a producir hacia abajo. Así que usted no vea la semilla producir no quiere decir que algo ya no esté produciendo. Reciba eso, mi hermano. Si usted no ve todavía el hecho de estar orando por algo y que no lo vea, no quiere decir que ya no se esté produciendo algo. Algo se está produciendo. Lo que pasa es que muchas veces comienza en secreto, en oculto, a ser trabajada la semilla. Luego ya la podemos ver y vemos todo el proceso de ella. Entonces, fe, paciencia y esperanza. Luego entonces hablamos acerca de si está alguno afligido, haga oración. Y es muy importante que dijimos que las aflicciones lo que deben hacer es acercarnos al Señor y no alejarnos de Él. Entonces debemos hacer oración. No debemos hacer reclamación, no debemos hacer cuestionamiento. Lo que debemos hacer es oración. Debemos orar.
Otra vez, debemos orar. En medio de las aflicciones debemos orar. Las aflicciones no pueden alejarme de Dios. Una aflicción tiene que ver con una crisis. Esa crisis me puede llevar a una destrucción o me puede llevar a una restauración, y tiene que ver mucho en cómo yo trato lo que estoy viviendo. Una aflicción permanente y constante me puede terminar destruyendo si no la trato bien. No se trata cuánta gente conoce lo que a mí me pasa, porque algunas personas en sus aflicciones buscan los oídos de mucha gente para depositar su aflicción, pero no es la manera correcta. Lo correcto es que usted esté en las plantas del Señor orando. Y aunque, mire, yo sé que esto parece como tan básico, uno dice, hermano, mire, está afligido, ore, pero eso es, no hay otra salida. El tema es que la gente sabe hacerlo, pero lo hace mal. Y que yo sepa qué hacer no quiere decir que lo esté haciendo bien. Hermanos, si usted está afligido, antes de depositar su aflicción en los hombros de un hombre, póngalo a los pies de Cristo. Eso traerá una respuesta para su vida. Ahora, déjenme avanzar. El punto número 2 en este día que voy a hablar tiene que ver con esto. Dice Santiago, dice, si están enfermos, llamen a los ancianos. ¿A quién debo llamar? A los ancianos. Ahora, no tiene que ver con que un anciano sea una persona de canas, y no tampoco no tiene nada que ver con la edad de alguien, sino con la madurez de alguien, con la autoridad espiritual que esa persona tiene. Se cumple la palabra que el mayor bendice al menor. Quiere decir que yo debo hacer partícipe. Por un lado, el Santiago nos enseña la importancia de llevar mis aflicciones a Cristo, pero por otro lado también de hacer partícipe de mis aflicciones a personas que tengan madurez para oír lo que a mí me está pasando, y para que sean colaboradores de todo el proceso de restauración, de sanidad, de levantamiento y todo lo que usted quiera. Note por favor esto: yo debo hacer partícipe a personas maduras. Otra vez, debo hacer partícipes a personas maduras de aquellas situaciones que en algún momento me toque vivir. No es solamente el hecho de informar, sino reconocer. Hay muchas personas que llaman y me dicen, pastor, yo le informo que estoy enfermo. Está bien, qué bueno, ya lo sé. Pero no es que me haga partícipe, sino que también entender que dentro de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo hay personas que tienen madurez para sobrellevar, para poder orar con autoridad. Porque este tema también es un tema de autoridad. Hay personas que en el reino tienen autoridad. Hay personas que tienen una llave para abrir. Hay personas que tienen llaves para cerrar. Hay personas a las cuales yo no le voy a informar, si no les voy a preguntar para tomar decisiones. De pronto hay personas que me llaman y me dicen, pastor, le quiero informar que estuve orando al Señor y voy a hacer esto. Digo, buenísimo. Y me dicen, ¿y qué opina usted? Yo digo que bueno, si usted oró y luego de orar tomó una decisión, ¿qué le voy a decir yo? Ya no tengo nada que decir. Digo, qué bueno, hermanos, que el Señor bendiga la decisión que ha tomado. Pero ¿qué más puedo decir? Si ya oró, ya pensó y al final me está diciendo lo que hizo, ¿qué más puedo hacer yo? Solamente le bendigo, mi hermano. Hay otras personas que me dicen, pastor, estoy pensando en esto, pero quiero que me ayude a orar por una decisión guiada por el Espíritu Santo, y tal vez pueda hacer lo mismo que le está pensando coordinadamente. Ahora, nunca debo endosar la responsabilidad. Nadie puede tomar una decisión por mí. Cuando damos un consejo, lo damos guiado por la palabra y por la guía del Espíritu Santo. Noten algo importante, por favor. Dice Santiago, tienen que llamar ¿a quiénes? A los ancianos. Ahora, y dice, y tienen que ungirle ¿con qué? Con aceite. Ahora pongan atención a esto, porque cuando dice ungir con aceite, no está hablando de una unción espiritual, de aquella unción de gobierno que se echaba sobre los reyes, sino que así como en la parábola del buen samaritano, lo que se echa era aceite, porque el aceite era un elemento que era muy usado en ese tiempo, y Santiago y todos en ese tiempo, todos los contemporáneos, se usaba un aceite que era un aceite medicinal, y lo usaban, era como una aspirina que servía para todo. Entonces el aceite servía para muchas. Ahora, ay pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que puede usar aceite? Claro. Mire que aquí hay un problema, porque muchas personas a veces dicen, pastor, pero yo oro al Señor. No hay problema, mi amado. No quiere decir que Santiago dice dejen la oración fuera, ni tampoco dice confíen en el aceite, porque dice la oración de fe. Habla que la oración, el hecho de, y no en sí la oración, porque la oración en sí es solamente hablar, es Dios el que tiene poder, que nos contesta por medio de nuestras oraciones.
pero habla de aceite, habla de oración y habla de fe. Hay personas que tienen problemas con algunas medicinas, por ejemplo, y dicen: yo no tomo nada porque yo confío en el Señor. Y quiero decirle que no es que uno no confíe. El apóstol Pablo, ¿cierto?, le da recomendaciones también a Timoteo acerca de sus dolores. Quiero decir esto: mucha gente cree que Dios es enemigo de la ciencia, y la Biblia dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Es como que usted me dijera: yo quiero ir a Temuco y tengo fe que voy a llegar, pero no quiero tomar ese autobús mundano. O yo creo no sé, yo quiero predicar, pero no voy a tomar ese micrófono mundano. O yo quiero llegar a miles de personas y no creo predicar por la red. O yo quiero, no sé, cualquier cosa que usted crea. Yo creo que Dios me va a proveer, pero no voy a cocinar con ese microondas satánico. Entonces, entender que muchas veces nosotros usamos la ciencia para algunas cosas sin ningún problema, pero para otras la rechazamos. No sé si me explico. O sea, no tengo problema con usar los zapatos que alguien hizo, no tengo problema con usar el micrófono, es más, ni el celular que alguien lo hizo, pero sí tengo problema con tomarme de pronto una pastilla, y ahí ya parece que es satánico, diabólico. Pero no es eso, porque nuestra fe no está en las cosas. Las cosas también son usadas para que podamos de alguna forma tener no confianza en las cosas que usamos, pero por supuesto las usamos a pesar, porque dígame usted que no. Si su hijo está enfermo y que de pronto usted tenga que llevarlo al médico, eso no atenta en ningún caso contra su fe. Usted puso sus manos, usted oró, usted cree que Dios puede sanarlo, pero no quiere decir que no lo llevemos a médico. No quiere decir que de pronto no lo conectemos con un pediatra. Por supuesto que sí. No hay problema en eso, no hay pecado en eso, en ningún caso. Sino que simplemente nuestra fe está en Dios, que también usa ciertos medios. No sé si me explico. O sea, yo sé que Dios me va a alimentar, pero no quiero esos cuervos que son animales inmundos, diría el profeta Elías. Que me alimente sin cuervos. Y el Señor decidió darle su alimento por medio de cuervos. Entonces, entender que Dios usa lo que quiere como quiere, y no hay problema en eso porque es Dios. Diga amén, y voy a quedarme ahí porque se están cayendo las cosas en este lugar ya. Esos son chistes internos para nosotros, ¿verdad? Entonces, déjeme avanzar. Entonces no hay problema en que yo ponga un ungüento. No hay problema. Ezequías puso un ungüento Isaías sobre Ezequías el rey. No había problema. Dios usó el barro para ponerlo sobre los ojos. Dios usó la saliva, que en ese tiempo era considerada por Plinio, un historiador, habla de la saliva como un modelo curativo de aquel tiempo. Entonces no hay problema con eso. Nosotros a veces nos complicamos con cosas que el Señor no se complica. Ahora, no es que yo ponga mi fe en la ciencia, sino el Señor que puede ocupar algunos elementos. ¿Cuántas veces usted se tomó una agüita de menta y eso, usted cree que el Señor dice: pecador, tomador de menta, toma, y lo aplastó? No es así. Dios no pelea con esas cosas. No peleemos. Míreme, elijamos las batallas que debemos pelear. Seamos sabios en elegir las batallas que debemos pelear. No pelee por cualquier cosa. Diga amén, diga gloria a Dios. Muy bien, entonces mire lo que dice: la oración de fe salvará. Dice: salvará al enfermo, y no está hablando que lo sanará. En ningún parte de ese versículo y hacia abajo dice que sanará al enfermo, dice que salvará. Pero entendamos, por favor, no quiere decir que mi oración salvará a otros, sino que cada uno, a través de su arrepentimiento, de su renuncia, de su reconocimiento, podrá alcanzar, ¿cierto? Podrá alcanzar la misericordia del Señor y la gracia del Señor. Entonces, ahora entender eso también. Que entendamos que por supuesto a través de la oración, de la fe, del ungimiento, Dios puede sanar al enfermo, claro que sí. Pero finalmente lo que está hablando Santiago, considerando que muchas veces las personas por las que se oraban no sanaban, pero sí eran salvas, porque Santiago pone un énfasis en esto, en la importancia de la salvación por sobre la sanidad. Otra vez, en la importancia de ¿qué? De la salvación. En la importancia de nuestra seguridad de ser salvos en Cristo por sobre la sanidad, que puede ser que sanemos, puede ser que no sanemos. De hecho, cuando dice: y el Señor lo levantará, mire, lo levantará sano o lo levantará en su venida, pero lo va a levantar. O sea, puede ser que algunos oremos por ellos y
bueno, les toque partir porque llegó su hora, no vamos en contra de su voluntad. De hecho, la oración jamás será para ir en contra de la voluntad del Señor, sino será para calibrarme a mí, para estar en su perfecta voluntad. Yo no estoy peleando, no, mire, la fe puede mover un monte, pero nunca la voluntad de Dios. No estamos aquí para mover la voluntad de Dios, ni creer que mi oración va en contra de la voluntad, porque si usted está desalineado de la voluntad de Dios, no importa cuánto ore, no importa cuánto ayuno, no importa lo que haga, Dios no responderá nada fuera de su voluntad. Entonces, entender que el enfermo ha de ser levantado. Ahora, ser levantado no quiere decir necesariamente que va a ser sanado. Muchos de ellos serán levantados cuando suene la trompeta del Señor, y serán levantados de toda forma. Entonces, a veces el Señor, a través de lo que hace, lo levanta como un testimonio de su amor, de su fidelidad y de su poder. Otras veces simplemente ha llegado el momento y debemos orar, y eso tiene que dar fortaleza en la vida del creyente. Ahora, note por favor, Santiago nos está enseñando además que debemos estar orando en todos los estados posibles del hombre. La oración en la boca de los ancianos, la oración en la boca de los enfermos, la oración en la boca de los afligidos y la oración en la boca de la iglesia. O sea, está poniendo a todos en oración. Está afligido, ore, llamen a los ancianos para que ore, la iglesia orando, el que está enfermo. O sea, todos debemos estar orando. Santiago, como dice, no importa en la condición, no importa si eres un anciano, no importa si estás enfermo, no importa si estás afligido, tienes que orar. O sea, en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier forma, debemos permanecer en la oración. Ahora, note por favor este punto número 4. Dice Santiago que nosotros debemos arreglar algunas situaciones, y hablamos de la confesión y la oración. Lo que está diciendo es que debemos ser capaces de enfrentar las cosas que nos ofenden. Confesar, dice, confiesen sus errores, libérense de esas cargas, oren los unos por los otros para que sean sanados. A veces, míreme por favor, a veces algunas enfermedades se producen a partir del alma. Otra vez, hay algunas cosas que generan algunas enfermedades que nacen de dos formas. Una, pueden nacer por las puertas que abrimos, y otras por las puertas que permanecen abiertas. Por ejemplo, solamente piensen en esto: hay personas que por alguna discusión, ¿qué les duele? Les duele el colon. ¿Cierto que sí? Que de pronto estuvieron una situación. A mí me ha pasado muchas veces con este varón que está acá, que toca, y a veces yo no sé qué toca este varón y que yo predico así medio doblado. Yo no sé dónde está el coro, pero me duele todo. ¿Por qué? Porque hay personas que les duele la cabeza. Hay personas que somatizan las cosas que pasan aquí en la cabeza, las somatizan en su cuerpo. Y por supuesto usted sabe que hay muchas enfermedades que aparecen así de la nada. Hay cosas que suceden aquí en el corazón y que se manifiestan en la carne. Eso es una cosa. Cuando de pronto usted pelea con su esposa, pelea con su esposo, pelea con sus hijos, pelea con alguien, y de pronto alguna situación de esas le genera mucho dolor en su corazón y luego se manifiesta en algunas partes de su cuerpo. Eso es real, y usted sabe que es así. ¿Verdad que es así? ¿Verdad que es así que a veces nosotros peleamos? Bueno, ustedes no pelean con nadie, ¿verdad? No pelea con nadie. Pero usted sabe que usted que está en la casa, usted es más sincero que estos hermanos adoradores aquí adelante. Pero usted sabe que cuando usted tiene una discusión, una situación, algo que le duele, algo que le afecta, usted sabe cómo de pronto eso se manifiesta en el cuerpo. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando nosotros mantenemos una situación sin resolver, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Entonces lo que dice Santiago es que confiesen. Hay cosas que deben ser confesadas. Daniel, me equivoqué, hermano. Y cómo, mire, cuando uno se reconcilia, ¿sabe cuántas veces yo le he dado abrazo a personas con las cuales hemos tenido alguna situación no complicada? Pero yo no soy tan peleón. ¿Verdad que yo no soy peleón? ¿O soy peleón? Daniel mueve la cabeza. Daniel. Pero a veces con Daniel hemos tenido situaciones, a lo mejor algún roce, alguna cosa, pero cuando uno lo abraza y uno dice, hermano, todo bien, te amo y todo, esa situación de que sucedió algo, por muy pequeño que sea, un malentendido, alguna situación, y de pronto te reconciliaste,
hermano, es como que volviste a nacer, como que una carga se te fue, ¿verdad que sí? Algo pasó. Entonces, lo que dice Santiago, hay enfermedades que son del cuerpo, y Santiago habla de todas las enfermedades, habla de las aflicciones, habla de las enfermedades por las cuales ni siquiera puedes orar y tienes que pedirle a alguien que ore por ti. Llama a los ancianos para que oren, dice, no con él, que a veces se manifiesta la palabra con él, sino por él, por alguien que ya no puede orar. Y ahora está hablando de las enfermedades del alma, aquellas cosas que tienen que ser resueltas, aquellas cosas que tienen que ser sanadas, que cuando nosotros las resolvemos, se acabó el problema. Y dice él, para que sean sanados, tienen que enfrentar la situación. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Muchas veces evadimos y muchas veces guardamos las cosas. Y lo peor de todo es que muchas veces permanecemos con situaciones en el corazón que están constantemente tanto tiempo. ¿Y sabe lo que nos pasa? Nos falta valentía para enfrentarlas y madurez para superarlas. Eso nos pasa. A veces hay personas que sí tienen algo con alguien. Es más, a veces yo le digo a ciertas personas que más o menos identifico, le digo, hermano, mire, aquí estoy delante de usted. Dígame, por favor, ¿tiene algo contra mí? Díganmelo, no hay problema si me lo dice. Yo no voy a enojarme, ¿cómo voy a molestar? Dígamelo, por favor, estamos delante. ¿Te acuerdas, Ejército, que el otro día en una conversación que tuvimos, yo estaba cerrando un asunto y yo le dije a los hermanos, mire, este es el momento. Por favor, si hay algo que yo lo ofendí, dije mal, hablé algo equivocado, alguna cosa, por favor, ahora que estamos de frente, dígamelo. Y tomé a Ejército y María José de testigos. Le dije, por favor, dígamelo aquí de frente, para que luego no lo diga en otro lugar. Dígamelo a mí, aquí lo arreglamos, aquí lo resolvemos, aquí nos abrazamos, aquí nos reconciliamos. Y la gente dice, no tengo nada. Y uno sabe que hay algo en el corazón. Entonces nos falta madurez para superar esas cosas que podrían ser sanadas, pero no somos valientes, esforzados, entendidos de poder resolver las cosas a tiempo. ¿Y qué hacemos? Las vamos guardando en el corazón. Y eso genera dolor. ¿Cómo vas a andar con tanta carga por cosas que pasan o no suceden? ¿Verdad que nos falta eso? De pronto pararnos delante y decirte, Andresito, hermano, tendrías que haberte corrido antes. No puedes dejar de cantar cuando tengo que poner la Biblia. Cualquier cosa. Y de pronto decirte, Andresito, pero nos equivocamos. Pero te amo, mi hermano. Y si algo... Pero hablarnos. Yo se lo digo ahora porque después no se lo voy a poder decir. Decir, hablarnos. Decirnos algo que puede estar mal. ¿Verdad? Decirnos cosas que de pronto nos ofendimos por alguna cosa. Pero eso es sanador para nuestro corazón. Pero a veces guardamos y lo peor es que tenemos la oportunidad de hablarlo porque estamos delante de la persona y no lo hacemos. Por temor, por miedo al rechazo, por frustraciones, porque en realidad decimos no es importante, pero sí es importante, porque a Dios le importa que nosotros actuemos con madurez frente a los conflictos que tenemos. Diga amén y diga gloria a Dios. Entonces, muchas de esas enfermedades aparecen incluso en la carne. Partieron en el corazón, pero son manifiestas en la carne. Pero Dios puede sanarme por medio de la reconciliación. Hay muchas cosas que Dios a través de la reconciliación genera sanidad, tanto en el corazón y aún en la carne. Puede sanarme a causa de la oración y también de la reconciliación. Y lo que dice Santiago, la oración de fe y la oración del justo puede ¿cuánto? Yo estoy todo entusiasmado, hermano, usted no me ayuda en nada. Mucho, dice Daniel, haga fuerte. ¿Cómo? La oración puede mucho. Claro que sí. La oración del justo puede mucho. Ahora, pasa esto. Entonces entender que Santiago está diciendo que la oración eficaz, la oración activa, no la oración pasiva, la oración constante, permanente, intensa. Lo que quiere decir la palabra eficaz, la oración activa, puede mucho. Entonces, entre más oro, más puedo. Entre más oro, más puedo. Entonces hay personas que de pronto, algunos dicen, pastores que no puedo, pastores que me cuesta, pero en realidad no es que te cueste, no es que tengas
poco para enfrentarlo mucho, sino que tienes poca oración, porque si oraras más, si estuvieras más en comunión con el Señor, si Cristo abundara mucho más en ti, esa oración constante, permanente y eficaz puede mucho. Entonces, en la medida que oremos más podremos. El problema es que a veces oramos poco, a veces nuestras oraciones son débiles y queremos llevar grandes cargas o empujar mucho, que cosas se muevan, pero orando poco no tiene sentido. Entonces, lo que dice Santiago, la oración, no cualquiera, la oración activa, la oración constante, la oración ferviente, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay muchas cosas que se pueden por medio de la oración, porque la oración te fortalece, la oración te calibra. Míreme, la oración, ya lo hemos hablado, la oración te calibra, la oración te mete en la voluntad de Dios, la oración manifiesta la voluntad de Él sobre tu vida, la oración te fortalece para avanzar. Pero si no oras, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, te va a derrumbar. Se me acabó el tiempo, pero déjeme terminar con este puntito hacia abajo y cerramos. Pero la oración, dice entonces, puede mucho. La oración me fortalece para poder. Mire lo que dice, déjeme cerrar con Elías un minuto. Voy a dejar a Elías a la mitad. Pero mire lo que dice, que Elías era un hombre. ¿Qué era Elías? Un ángel. Un extraterrestre. ¿Qué era Elías? Un hombre. Y dice que era un hombre sujeto a pasiones, igual que ¿quién? Igual que nosotros. Nosotros admiramos, y está bien admirar al profeta y a los hombres de Dios, es bueno tener reconocimiento de su trabajo y su labor, pero lo que está diciendo Santiago está humanizando lo que a veces nosotros divinizamos. Nosotros ponemos en una perspectiva muy alta a algunas personas que enfrentaron los mismos problemas que nosotros, que enfrentaron las mismas situaciones que nosotros, las mismas tentaciones, los mismos conflictos. Por supuesto, en una escala de la medida de aquello que se le dio. A mí se me dio algo y tendré entonces lo que enfrentar de acuerdo a lo que se me dio. No puedo enfrentar lo mismo que ustedes. Cada uno enfrentará sus propios osos, sus propios leones y sus propios Goliat. Cada uno tendrá algo que enfrentar, ¿verdad? Pero Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Entonces nos da luz acerca de las situaciones que él enfrentaba. Estaba sujeto a algunas situaciones de su vida, pero lo que marca la diferencia no es lo que él estaba enfrentando, sino cómo él lo enfrentaba. Seguiremos enfrentando, míreme por favor, seguiremos enfrentando a Jezabel. Seguiremos enfrentando lo falso. Seguiremos enfrentando lo amenazante. Seguiremos estando en mucho desierto delante de nosotros, en arroyos que se secan, en lugares de casa de viuda donde hay aflicción. Seguiremos nosotros en cansancios y amenazas. El profeta enfrentó no solamente él, incluso él en algún momento se mira a sí mismo y dice: yo no soy mejor que mis padres. Seguiremos enfrentando comparaciones. Seguiremos enfrentando desiertos. Seguiremos enfrentando personas que nos amenacen, que quieran cortarnos la cabeza. Seguiremos enfrentando situaciones con personas que desvían su corazón. Seguiremos, o sea, toda la vida seguiremos enfrentando situaciones. Así como Elías enfrentó cosas, arroyos que se secaron, hay cosas que se van a secar. Y llegará el día en que los cuervos no nos traerán comida. Hay provisiones que se van a terminar. Hay situaciones de cansancio donde nos vamos a sentar debajo de un enebro a decir: ya no sé ni qué tengo que hacer. ¿Usted cree que todos los que estamos acá no hemos enfrentado un momento? A veces yo le digo a mi esposa: hoy día ando medio bajito. No ando siempre sobre la nube. A veces ando bajito y digo: uy, hoy día como que estoy cansado. Ahora, ese cansancio no evita que haga lo que tengo que hacer. Yo puedo estar cansado y he estado, míreme, todas estas veces cansado de mil cosas, pero eso no determina lo que yo hago. O sea, ese cansancio no me condiciona a decir: bueno, suelto todo, ya este matrimonio no me importa, esos hermanos me tienen no, porque es un llamado. Yo no voy a tirar las baquetas, no soltaré el teclado, no tiraré la guitarra, no pescaré la Biblia, la dejaré al lado, porque es un llamado eterno. Puedo sentir cansancio, puedo sentir dolor, y lo que está diciendo el Santiago es: Elías estaba sujeto a cosas
que le sucedían en forma natural, que le dolían, que le afectaban. De hecho, en un momento está en la casa de la viuda, todo parece bien, parece que la cosa se normalizó, hay aceite, hay harina y agua, puede estar tranquilo, y el niño se muere. Y Elías dice: Señor, ¿cómo es posible que me hayas traído aflicción a la casa de esta viuda? ¿Qué culpa tiene esta viuda? Y su hijo ahora se le acaba de morir. Y sentir como de pronto hay cosas que generan aflicción en la vida de nosotros, el lugar donde de pronto estamos, y hasta nos sentimos culpables por lo que está sucediendo. Claro que estamos sujetos, pero la diferencia y lo que hemos de enfrentar, hermano, usted siempre habrá una Jezabel intentando detenerlo. Siempre habrá un espíritu del diablo intentando separarlo, desconectar la cabeza del cuerpo. Cristo y su iglesia tratando de desconectar la cabeza del cuerpo. Siempre habrá una Jezabel diciendo: voy a separar el cuerpo de la cabeza. Siempre habrá una obra del diablo intentando dividirnos. Siempre. El apóstol Santiago entonces indica y dice que de alguna forma Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero, míreme por favor, pero dice la Biblia que él oraba. ¿Cómo oraba? Fervientemente. O sea, lo que él vivía era intenso, pero sus oraciones eran más fervientes que las situaciones que enfrentaba. O sea, lo que vivía era difícil, pero él oraba fervientemente. A veces estaba cansado, pero oraba fervientemente. Había un fervor, había un fuego en su corazón para poner delante de Dios aún lo que pasaba. Mire lo importante: hay muchas personas que callan aquello que pasan, pero Elías aún lo malo que él vivía lo exponía delante de Dios. Oh, reciba eso por favor. Míreme. Elías, a pesar de lo difícil que vivía, nunca dejó de orar a causa de lo que vivía, y a veces le exponía equivocadamente algunas cosas al Señor, diciéndole: Señor, mátame. Mire las cosas del profeta: Señor, mátame, porque no soy mejor que mis padres y me andan persiguiendo. Y él oraba a pesar de su error en cómo él interpretaba lo que estaba viviendo, porque era un error de interpretación que lo llevó allá debajo del enebro al desierto. Aún así él oraba, o sea, no dejaba de orar, a pesar de que muchas veces estaba orando medio complicadito, pero no dejaba de orar. Pasa, hijito, para allá, porque si no pasas y empiecen a hacer sonar algo. Déjeme cerrar con esto. El profeta sabía que su boca, y usted debe aprenderlo también, es una llave. La boca de un hijo de Dios es una llave. La boca de un hijo de Dios es una llave. Esa boca le ha de servir. Mire lo que dice el profeta. El profeta oró, y la Biblia dice que los cielos se cerraron. Y no solamente eso, sino que la Biblia establece que el profeta ahora vuelve a orar después de 3 años y medio. Y no solamente eso, dice que los cielos se abrieron. Quiere decir que nuestra boca es una llave. El hecho de entender eso es clave. Entender que nuestra boca es una llave delante de Dios, y usarla con sabiduría y madurez, entonces va a manifestar nuestro entendimiento en aquellas cosas que nosotros vivimos. O sea, quiere decir que el Señor, a través de lo que Él nos ha dado la autoridad, y debo tener conciencia de la autoridad que tengo en Cristo. Otra vez, debo tener conciencia de la autoridad que tengo en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra boca es una llave. La Biblia dice: él enfrentaba situaciones, pero oró fervientemente, y el Señor, tan bueno el Señor, hizo que el cielo se cerrara por 3 años y medio por la palabra del profeta. Y no solamente eso, sino que luego él oró fervientemente. Míreme por favor, a pesar que había una palabra del Señor sobre su vida, la palabra, él podría haber dicho: bueno, si el Señor me dijo que orara, voy a orar, aunque sea suave, va a responder el Señor igual. No, la palabra vino sobre él para que se abrieran los cielos, pero debía él orar con fervor para que los cielos se abrieran otra vez. Entonces, mis amados hermanos, no voy a soltar
lo que debo hacer y menos mi oración ferviente. No importa si los cielos están abiertos, están cerrados, no importa si llueve o deja de llover. La oración debe ser constante, permanente y consistente. Debemos orar con fervor al Señor a pesar de las cosas que estemos pasando. A pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, debo mantener mi oración. Debo sostener mi oración. Si los cielos están cerrados, orar fervientemente. Si los cielos en algún momento, si hay persecución, ore fervientemente. Si Jezabel está detrás de usted, ore fervientemente. Si está en un desierto, ore fervientemente. Si está cansado, ore fervientemente. Si está angustiado y afligido, ore fervientemente. Si de pronto se enfrenta a 850 profetas falsos, ore fervientemente. Si de pronto el arroyo se secó, ore con fervor. No deje de orar producto de lo que vive. Las pasiones no pueden limitarme. Aquellas cosas que me atan en algún momento de mi vida no me limitan. Estoy atado quizás al dolor, a la aflicción, pero ore fervientemente, y a pesar de aquellas cosas que rodean mi vida, aún todavía Dios puede abrir los cielos a nuestro favor.